Estamos listos. ¿Ok? Buenos días a todos los que se han ido incorporando durante estos últimos minutos. Esperamos que todos se encuentren bien. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia a esta reunión del pronóstico estacional. Mi nombre es Alicia Moya y junto con Catalina Cortés y Diego Campos trabajamos en la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile en lo que es el pronóstico estacional. En esta ocasión hablaremos un poco de los últimos meses, de las condiciones climáticas que se han presentado en Chile, las condiciones un poco más globales que también estarían afectando de una u otra forma nuestro clima, y por otro lado veremos también el pronóstico subestacional para abril y el pronóstico estacional para el trimestre de abril, mayo y junio. Entonces, les recordamos por favor que puedan mantener sus cámaras y micrófonos apagados para mantener una comunicación más fluida, y las preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final las vamos a ir leyendo en orden y les daremos respuesta. Dale, Diego. Bueno, y sin más preámbulos entonces, comenzaremos en esta ocasión. Creímos que lo mejor era empezar con lo que había pasado durante estos últimos meses que habíamos dejado de vernos, algo así como un resumen de lo que fue el verano, y poder ver entonces qué fue lo que ocurrió durante el trimestre de diciembre, enero y febrero. Y aquí podemos ver un reanálisis del ERA 5, en donde podemos ver un poco de lo que fue a nivel más de Sudamérica, donde la figura izquierda muestra cómo estuvieron las anomalías de precipitación durante el trimestre diciembre, enero y febrero, donde destaca el marcado déficit de precipitaciones en el norte de Argentina, al igual que en la Patagonia chilena, y al contrario, precipitaciones sobre lo normal en el norte de Chile y sur de Argentina. Y hacia la derecha, en cuanto a las anomalías de temperatura, podemos ver que tanto la costa peruana como la costa norte chilena mostraron anomalías negativas. Altas temperaturas también destacan en el norte de Argentina y extremo sur del país. Entonces, en general, vemos que en Chile, hacia el extremo norte, anomalías negativas para la temperatura y precipitaciones sobre lo normal, mientras que en el extremo sur, altas temperaturas y déficit de precipitaciones. La siguiente. Ahora, a nivel más del país, en términos de las estaciones meteorológicas que tenemos, podemos ver las anomalías de temperatura, que significan cuánto se aleja un valor con respecto a un periodo de referencia, en donde estas barras rojas muestran anomalías positivas y las barras azules muestran anomalías negativas. Entonces tenemos para las temperaturas máximas del trimestre, desde la costa norte del país hasta Concepción aproximadamente, se aprecian valores de anomalía bajo lo normal, mientras que temperaturas máximas sobre lo normal se presentan tanto en el centro, sur y extremo sur del territorio, tal como veíamos en la imagen anterior. Principalmente esto en los valles, donde destacan importantes valores de anomalía, tal como Coyhaique y Balmaceda. Y en cuanto a las anomalías mínimas, hasta las anomalías mínimas de temperatura, estos estuvieron sobre lo normal en la costa norte del país, en Santiago y también en Valdivia, mientras que las estaciones ubicadas en los valles desde Curicó hacia el sur alcanzaron valores sobre lo normal. La siguiente. Bueno, y con respecto a las precipitaciones, vemos las anomalías para el trimestre. En barras de color verde mostramos el superávit y en color café se muestra el déficit. En general se puede ver un déficit de precipitaciones en gran parte del país. En cambio, en el norte se presentaron anomalías positivas leves en Arica y Calama, al igual que Osorno. A la izquierda de la pantalla podemos ver en el mapa el SPI o el índice de sequía, que considera las precipitaciones de diciembre, enero y febrero. Entonces aquí podemos ver que hacia el extremo sur del país, entre Aysén y Magallanes, en estos colores más amarillos, se muestra una tendencia más bien seca, específicamente dentro de la categoría ligera a moderadamente seca, lo mismo que se puede apreciar en la región del Ñuble y Biobío, ya más en la zona centro. Y esto ha sido el breve panorama que les mostramos del verano.
Entonces vamos a pasar ahora a lo que nos convoca y es lo que aconteció durante marzo. Y aquí, como vemos en las anomalías de temperatura para marzo, las anomalías de temperatura máxima, que es la gráfica superior, muestran una disminución en prácticamente todo el país. Vemos hacia el norte de Chile anomalías negativas, tal como en Arica con menos 1,5 grados Celsius y menos 1,8 grados Celsius de anomalía en Antofagasta. Lo mismo en la zona sur, entre Temuco y Puerto Montt, pero estos rangos fueron menores a valores de menos 1 grado Celsius. De modo opuesto, en la zona centro entre Santiago y Chillán, las temperaturas máximas alcanzaron valores sobre lo normal. Santiago, por ejemplo, alcanzó un valor de anomalía positiva de 1,3, promediando durante marzo 28,7 grados Celsius. Y si revisamos ahora las temperaturas mínimas, vemos que en esta ocasión gran parte del país registró mañanas más frías de lo normal. En Arica, por ejemplo, la anomalía negativa alcanzó un valor de menos 1,2 grados Celsius, y hacia el sur, en Valdivia, menos 1,6 grados Celsius de anomalía, promediando en esta ciudad para marzo 5,8 grados Celsius. Santiago igualmente registró un valor bajo lo normal y en marzo promedió 10,5 grados Celsius. Y en cuanto a las anomalías positivas, Calama, en el norte del país, y Concepción destacaron con valores para la mínima sobre su valor climatológico, al igual que Balmaceda. La siguiente. Y relacionado con las anomalías de temperaturas observadas durante marzo, tenemos las temperaturas máximas extremas, donde cada cuadrado de la figura es el registro de una temperatura máxima sobre el percentil 90 para las principales estaciones meteorológicas del país. Y al costado podemos ver la barra de colores asociada con la temperatura en grados Celsius. Ahora bien, cuando durante 3 días consecutivos la temperatura máxima diaria es igual o superior al percentil 90, tenemos una ola de calor. Y es así como durante los primeros días de marzo podemos ver en la estación de Cochrane la única ola de calor que se registró en marzo. Y durante esta ocasión tuvo una duración de 3 días con una temperatura máxima promedio de 23,8 grados Celsius. Recordemos que el monitoreo de las olas de calor lo pueden seguir en la página web de Meteo Chile en la pestaña de servicios climáticos. La siguiente. Y pasamos ahora entonces a los registros de las temperaturas mínimas extremas de marzo, lo que se condice con las anomalías de temperaturas mínimas de marzo que vimos con anterioridad. Aquí podemos ver en la gráfica los días en que se registró una temperatura igual o inferior al percentil 10 para cada una de las estaciones del monitoreo, y al igual que las olas de calor, cuando se observan 3 días o cuadrados consecutivos, estamos hablando de una ola de frío. Entonces, podemos ver que en el norte del país, en Arica y Antofagasta, registraron una ola de frío, y esto lo podemos ver en estos colores verdes que se aprecian acá arriba de la gráfica. Lo mismo ocurre en el centro del país, Viña del Mar y Valparaíso, que hacia finales de mes mostraron también una ola de frío, y lo mismo para Los Ángeles y también en el territorio antártico, con una ola de frío en la base Eduardo Frei y Arturo Prat con 4 y 3 días respectivamente. Y la siguiente. Aquí tenemos las anomalías de precipitación para marzo, donde la barra verde significa que la precipitación fue sobre lo normal y la barra café que estuvo bajo lo normal. Y tenemos en el norte del país, Calama, al igual que Putre, durante marzo, que las precipitaciones estuvieron sobre lo climatológico, con un 50 y un 20% respectivamente. Ya en la zona centro del país podemos ver que estos déficits van entre un 65% en Chillán hasta un 100%, como es el caso de Santiago y La Serena. Y en la zona sur, entre Temuco y Puerto Montt, tenemos por fin un superávit, con montos de 45% en Temuco y un 21% en Valdivia, 11% en Osorno y 2% en Puerto Montt. Ya en el extremo sur, en Balmaceda, registró un superávit de 12%, y finalmente en el extremo sur, Punta Arenas presentó un déficit de 58%. La siguiente.
Bueno, y vimos con anterioridad los eventos extremos de olas de calor y olas de frío, pero también durante marzo tuvimos un evento relevante que ocurrió en el norte del país. Y tal como vemos en las siguientes imágenes del clima hoy, que es una publicación especial que se encuentra disponible en la página web de Meteo Chile, para los que aún no lo han visto, y los dejamos invitados para que vean este informe ya con más detalle, pero específicamente el día 15 de marzo en el norte del país, en Calama y sus alrededores, se registraron precipitaciones y tormentas eléctricas que dejaron daños en infraestructuras y también cortes en caminos. Entonces, tenemos que este evento se debió a una baja segregada que se encontraba en el sector, lo que favoreció la formación de nubosidad de gran desarrollo vertical y que dejó precipitaciones considerables para la zona. En la estación meteorológica del aeródromo Loa, por ejemplo, en Calama, se registró 1,2 milímetros. Y tal como vimos en las anomalías de precipitación para este mes, esto significó un superávit para la estación. Y pasemos a la siguiente. Quedan invitados entonces para que vean con más detalles el informe que se encuentra en la página web, pero en resumen las temperaturas máximas de marzo estuvieron en gran parte del país bajo lo normal. En cambio, entre Santiago y Chillán las máximas estuvieron sobre lo climatológico. Mañanas más frías también se registraron en la costa norte del país, Valparaíso, Santiago y Valdivia, en tanto que Concepción y Calama las mínimas de marzo estuvieron sobre los rangos normales. Y finalmente, en cuanto a las precipitaciones, la zona centro muestra déficit, mientras que en la zona sur y el altiplano alcanzaron un superávit para este mes. Y ahora los dejo con la segunda parte, con el meteorólogo Diego Campos. Adelante, Diego. Sí, Alicia, hay un micrófono por ahí colado. Ya, pues después de ese panorama que nos contó Alicia con respecto a qué está pasando en Chile, ¿cierto? En términos de precipitación y temperatura, yo les voy a mostrar, como es costumbre en nuestra reunión, qué está pasando un poco más lejos, ¿cierto? ¿Qué está pasando en términos de estas oscilaciones que les seguimos la pista mes a mes, particularmente el fenómeno del niño? Entonces, como quizás ya saben, llevamos varios meses con la presencia de la niña, desde finales del año pasado. Y esta niña tiene una particularidad y es que es un segundo pulso de una niña que ya habíamos tenido a finales del 2020 y principios del 2021. Se esperaba que esta niña fuese de características débiles y de corta duración, y solo se ha dado el hecho de que es de características débiles. Es una niña que ha estado ahí um, bordeando lo moderado, entre menos uno, cerca de menos uno, ¿cierto? Por momentos quizás fue moderada la niña, pero tampoco, pero no, muy corta no ha sido. Y los modelos de pronóstico a finales del año pasado estimaban que para esta altura del año la niña ya hubiese terminado, y como vemos está bastante saludable, con valores del orden de los -1 grado por debajo de la climatología en las regiones del niño. Estos son datos del mes de febrero, y si vemos lo que ha pasado un poco más cerca, esta figura muestra lo que ha pasado en esta semana entre el 20 y el 26 de marzo, y estos son los valores asociados a las distintas regiones del niño. Vemos que se mantiene en el umbral todavía para ser catalogada como una niña, o sea, estamos por debajo de los -0,5 de anomalía, entre -0,5 y -1, que es donde se ha mantenido la mayor parte del tiempo. Con respecto a qué está cambiando, esta figura de abajo muestra el cambio entre la semana del 23 de marzo y la semana del 16 de marzo, y vemos un calentamiento, ¿cierto?, en el Pacífico ecuatorial central, pero de nuevo son calentamientos que en algunos momentos de esta niña nos han dado ilusiones de que va a terminar, pero que no ha terminado, y a veces hay pulsos de enfriamiento que vienen detrás de estos calentamientos. Entonces, esta es justamente la evolución del fenómeno. Vemos el desarrollo de la niña, ¿cierto?, hacia finales del año pasado. Aquí podemos ver las distintas regiones del niño, esta caída de la temperatura superficial del mar desde julio, junio, agosto del año pasado, la niña en plenitud
a finales del año pasado, ¿cierto? Y ahí la temperatura del océano empezó a aumentar de manera distinta, ¿cierto? En las regiones del Niño, pero la región 3-4, que es la típica que a nosotros nos afecta, empezó la temperatura del océano a aumentar, tal y como se esperaba, ¿cierto? Hacia finales del año pasado, pero luego en febrero empezó a disminuir de nuevo. Y, y eso estuvo asociado, ¿cierto?, a pulsos fríos o ondas de Kelvin, ¿cierto?, de afloramiento, que se empezaron a propagar desde mediados de febrero en el Pacífico Ecuatorial, asociado a vientos del este, ¿cierto?, intensificación de los alisios y todo el mecanismo que favorece la presencia de la niña. Así que um, la niña está todavía, así como en resumen, y está bastante saludable, si se quiere. Las anomalías atmosféricas asociadas a la niña están ahí, y eso es parte de lo que les voy a mostrar ahora. Eh, Vemos que asociado a estos pulsos fríos, ¿cierto? Eh, Aumentan las temperaturas negativas o las anomalías de temperatura, ¿cierto?, negativas por debajo de la superficie, principalmente en el Pacífico Ecuatorial, porque el Pacífico Occidental ha mostrado señales sí de calentamiento, pero no el Pacífico Ecuatorial Central. De nuevo, si uno mira el contenido de calor, ¿cierto? En el Pacífico vemos de nuevo este pulso positivo. Estas anomalías suelen ser como anticipar lo que va a ser la temperatura superficial del mar, y aquí esperábamos que el anillo hubiese terminado, pero un nuevo pulso de nuevo, ¿cierto? Frío hacia finales y mediados de febrero y marzo también. Así que, déjenme pasar acá. Atmosféricamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando uno tiene una niña, uno ve que los vientos cercanos a la superficie, los vientos alisios se intensifican, y por lo tanto esta figura se vuelve muy azul, la figura que está a la izquierda, ¿cierto? Que muestra la magnitud del viento. Nosotros medimos el viento del oeste como positivo y del este como negativo, así que uno ve esta figura muy azul cuando hay una niña. Y fíjense cómo desde mediados de diciembre y principios de enero teníamos pulsos del oeste, y por lo tanto viento que estaba debilitando los alisios, y por lo tanto debilitando también el mecanismo de intensificación de la niña. Pero a finales de febrero, perdón, y principios de marzo volvimos a tener pulsos importantes de viento del este, volviendo a intensificar los alisios, y por lo tanto ayuda a mantener las temperaturas por debajo de lo normal en el Pacífico Ecuatorial Central. Por otro lado, las tormentas están bien lejos del Pacífico Ecuatorial y están más bien concentradas en la zona de la posa cálida, y esto es otra señal de que la niña está bastante sana, el desarrollo del fenómeno, porque uno espera cuando hay una niña que aquí en esta zona del Pacífico haya descensos de aire más que ascensos, y por lo tanto las tormentas se ven inhibidas. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo. Así que si uno combina distintos factores para tratar de encontrar este mecanismo, que esta figura que está acá arriba, que es un esquema, ¿cierto?, de que uno espera con la niña, bueno, uno espera que los alisios estén más intensos de lo normal. Y sí, en el último mes, desde febrero, desde el 24 de febrero al 25 de marzo, vemos una intensificación de los vientos alisios, y por lo tanto esa parte del esquema está cumplida en el último mes al menos. Por otro lado, esta celda de circulación se intensifica, las tormentas se van acá a la posa cálida, se suprimen las tormentas en el Pacífico, y entonces el viento en altura se vuelve del oeste más intenso. Y sí, eso es algo también que hemos observado en el último mes. Vemos como anomalías importantes de viento del oeste en altura, ahora en 200 hectopascales, se han presentado en el Pacífico Central. Y por otro lado, las tormentas, ¿cierto? Nosotros las buscamos con esta variable que es la radiación de onda larga saliente, y que si esta variable es positiva, entonces ausencia de nubes de tormenta, ausencia en comparación con lo normal, ¿cierto? Así que hay supresión de las tormentas, y por lo tanto este mecanismo que está acá arriba, esquemático, ¿cierto?, está presente en el último mes, y por lo tanto uno puede seguir hablando de que la niña está bastante bien, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado en términos de anomalías? Principalmente de lo que más nos importa a nosotros, que son las anomalías de presión. Esta figura muestra el compuesto de anomalías de la temperatura del mar, y por lo tanto fría, ¿cierto?, la presencia de la niña. La mancha cálida, que se mantiene cálida, ¿cierto?, independiente de lo que haga la niña, y eso es algo también que hemos ido aprendiendo en el último tiempo, esa variabilidad de cierta forma desconectada de lo que hace la mancha cálida versus lo que hace el Pacífico Ecuatorial.
y la presión superficial del mar más intensa de lo normal, principalmente en el extremo sur del país. ¿Sí? Y esto podría tener harta relación con estos episodios secos que vivimos en la Patagonia en el verano y de altas temperaturas, como mostraban las primeras imágenes que les mostró Alicia, ¿cierto? En estas anomalías positivas importantes de temperatura en la Patagonia chilena, pero también en la Patagonia argentina. Y esta presión también tiene que ver mucho con la propagación de ondas desde el trópico. ¿Sí? Acá vemos como alrededor de este máximo de viento en altura se forman dos como circulaciones, ¿cierto? Son dos circulaciones ciclónicas. Eso es típico también para propagar ondas atmosféricas que intensifiquen o debiliten, ¿cierto? En este caso intensifican el anticiclón aquí en esta región. Si vemos qué ha pasado con la variabilidad intraestacional ahora, vemos que durante marzo la oscilación de Madden y Julian, que es la posición de las tormentas, ¿cierto? En el trópico, se ha mantenido lejos del Pacífico. Y eso no es ninguna sorpresa, ¿cierto? Y se ha mantenido la Madden Julian en el Índico, más bien, ¿sí? Si queremos pulsos de vientos del oeste, típicamente uno quiere ver la Madden Julian más cerca del Pacífico ecuatorial occidental, ¿cierto? Y de alguna forma favorecer vientos del oeste para debilitar los alisios y ayudarnos a que termine la niña, ¿cierto? Y más para latitudes australes, ¿cierto? La oscilación antártica se ha mantenido muy positiva y de nuevo eso asocia un aumento de la presión en el rango ahí entre los 40 y tantos grados de latitud, y eso también podría estar relacionado con este aumento de la presión más hacia el sur de Chile que vimos en el último periodo, ¿cierto? En el verano. Así que esos son el panorama, una niña que se refuerza, ¿cierto? A sí misma, el mecanismo acoplado océano-atmósfera está bastante activo, así que no se va a cumplir esto de que la niña iba a terminar ahora, en estos meses, como eran los pronósticos a fines del año pasado, y vamos a tener que esperar a que la niña se debilite durante el trimestre de abril, mayo, junio, y ver si es que podemos empezar el invierno en condiciones neutrales, o al menos con una niña muy, muy debilitada. Así que, por otro lado, la oscilación antártica positiva es la que ha dominado en el último tiempo. Ustedes saben también quizás que es eso una tendencia de largo plazo, y la hemos visto reflejada en los últimos meses. Entonces, pasando al pronóstico, les voy a contar lo que es el pronóstico de abril, ¿cierto? Y el pronóstico del trimestre abril, mayo, junio. Pero antes, un pequeño paréntesis para hablar de la nueva normalidad. Como también algunos de ustedes pueden saber, los periodos climatológicos se van cambiando en cada 10 años, como sugerencia de la Organización Meteorológica Mundial, porque lo que considerábamos normal hace 20 años quizás ya no es tan normal ahora, en términos de montos gruesos de variables como la precipitación, montos promedios, ¿cierto? Entonces, esta figura de la variabilidad de la precipitación en Santiago nos ayuda a ver nomás de que uno puede encontrarse con décadas más lluviosas versus décadas o periodos de 30 años incluso más secos. Como saben, estamos actualmente en un periodo eh, mega seco, ¿sí? Y esa no es la principal razón de por cuál estamos haciendo el cambio, sino que también el cambio climático nos obliga a ir cambiando los periodos de referencia con relativa frecuencia. Entonces, si uno lleva estos datos a calcular climogramas o esta distribución mensual de la precipitación, vemos que no es que cambie la forma, siempre termina lloviendo más en el invierno y menos en el verano en Santiago, ¿cierto? Pero lo que sí cambia son los montos, y vemos que tuvimos décadas bastante lluviosas, o periodos de 30 años, perdón, bastante lluviosos, como este periodo entre 1914 y 1940, en rigor son 26 años, con 366 milímetros, que era lo normal climatológico en Santiago en ese momento, y otros bastante secos. Y resulta que el periodo 91-2020 va a ser uno de los más secos, al menos para la estación de Santiago, ¿cierto? Con 286 milímetros. Entonces estábamos acostumbrados a hablar de un periodo de una precipitación anual en Santiago del orden de los 340 y tantos milímetros. Ahora vamos a hablar de precipitaciones del orden de los 280 y tantos milímetros. Entonces eso significa cambios en los montos acumulados que vamos a ver para nuestros fines en las tablas de pronóstico, y no es que
todas las estaciones, en todos los trimestres van a tener menos precipitación, no necesariamente. Esta figura muestra una comparación nomás de los promedios de precipitación entre 1991-2020 versus el 81-2010 para las 260 estaciones que utilizamos para el pronóstico estacional. Y si se fijan, domina en la zona centro, sobre todo en el trimestre junio, julio, agosto, ¿cierto? Una disminución del orden de un 20 y un 40%, sobre todo en este rango alrededor de los 30 grados de latitud sur. Si uno mira el trimestre de abril, mayo, junio, las disminuciones no son tan intensas, estamos del orden de un 10%, quizás máximo un 20% de disminución. La mayoría de estos montos están del orden del 5% de disminución. Pero también hay zonas en las que la precipitación aumentó en el periodo 91-2020, al menos el promedio, ¿cierto? Y por lo tanto eso se va a ver reflejado en las tablas de pronóstico. Estas figuras intentan reflejar eso, ¿cierto? Cuánto cambió porcentualmente la precipitación en el periodo, si uno consideraba antes el 81-2010 y ahora estamos considerando el 91-2020. Algo similar con la temperatura, ahora expresado en grados Celsius nomás, y vemos que en general la temperatura máxima mensual la vamos a tener que aumentar un poco, sobre todo en la zona centro. Fíjense cómo el cambio es grande en las estaciones de la quinta región. Y por otro lado, la temperatura mínima en esas mismas estaciones ha disminuido, o el promedio es ligeramente menor en el periodo 91-20, así que vamos a ver rangos ahí quizás más amplios en cuanto a máxima versus mínima. Pero si se fijan, es variable y por lo tanto cada estación va a tener un cambio no igual a las otras estaciones, y por lo tanto hacemos el cálculo para todas las estaciones y para todos los trimestres posibles. Así que toda esta introducción y esta cháchara es para decirles que las tablas de pronóstico van a tener montos distintos a contar de ahora, si es que las comparan con los boletines de los años anteriores, y es justamente por este cambio en las normales de pronóstico, y vamos a empezar a hablar de otros montos en términos de qué es normal y qué es normal, qué no es normal, ¿cierto? Porque ahora vamos a usar el 91-2020 para, como nuestro periodo de referencia, cada vez que queramos comparar un año, qué tan anómalo fue, qué tan distinto fue, este es ahora nuestro periodo de referencia. Ahora sí, entrando en el pronóstico, primero el pronóstico de estas oscilaciones intraestacionales que veíamos recién, y bueno, la oscilación de Mann y Julian no nos va a ayudar en nada en las próximas semanas, la verdad. Lo que se pronostica es que entre en una inactividad, ¿sí? Y bien variable también en dónde va a estar posicionada, así que en resumidas cuentas la oscilación de Mann y Julian no nos va a ayudar a hacer un pronóstico subestacional las próximas semanas. Y por otro lado, la oscilación antártica sigue con esta tendencia a mantenerse más positiva de lo normal, o sea, en su fase positiva, perdón. Así que por este lado no son mayores cambios, y por el lado de la oscilación de Mann y Julian es un cambio de salir del Índico y entrar en una especie de inactividad en las próximas semanas. Algunos pronósticos de centros internacionales que hacen metodologías bien similares a la nuestra, vemos que lo que domina para el mes de abril es precipitaciones por debajo de lo normal, al menos en todo centro-sur del país, con excepción del extremo sur del país, ¿sí? Vemos como la zona de Aysén y Magallanes, al menos en el pronóstico emitido por el centro coreano, por APEC, y también en el multimodelo que corre en el CIF, en el Centro del Estudio del Fenómeno Niño, coinciden en este patrón de menos precipitaciones de lo normal en centro-sur de Chile y más precipitación de lo normal en el extremo sur del país, en Aysén y Magallanes. Eso coincide bastante bien con nuestra predicción para el periodo de abril del 2021. Este es nuestro pronóstico. Algunas zonas en las que el pronóstico dio con cierto grado de incertidumbre y por lo tanto el pronóstico es anormal, abajo lo normal. Estas zonas achuradas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, entre el sur de la región metropolitana y la región de El Maule, ¿sí? Y también acá en esta parte, en esta porción de Aysén, mientras que el tramo entre el Biobío y los lagos hay más seguridad de que vamos a tener una condición por debajo de lo normal. Al menos eso es lo que indica, de nuevo, nuestro ensamblado de modelos. Y en el extremo sur, en la región de Magallanes, esperamos ahora un rango entre normal y sobre lo normal de precipitaciones para el mes de abril.
Algunas de las estaciones que estamos utilizando, de nuevo, también cambiaron algunas estaciones. No todas las estaciones tienen la continuidad que uno quisiera, así que el número de estaciones cambió y cuáles estaciones exactamente usamos también cambió. Con con el correr de los meses esta tabla la vamos a ir haciendo cada vez más grande y vamos a ir incorporando más estaciones a la tabla porque el pronóstico lo hacemos con muchas más estaciones. Como vieron, los gráficos son del orden de las 260 estaciones que trabajaron los colegas de la Oficina de Cambio Climático, y así que son datos bien procesados. Con respecto a la predicción estacional ahora, ¿qué dicen los pronósticos ahora de la evolución de la niña, ¿cierto? Para el trimestre de abril, mayo, junio, están bastante seguros los modelos de que la niña se va a mantener. Casi un 80% de probabilidad de que todo este trimestre va a estar bajo condiciones de la niña. Y como les mostré, hay razones físicas para creer que esto va a ocurrir. O sea, el fenómeno está ahí activo. Para el invierno, que es nuestra temporada lluviosa y queremos que llueva, ¿cierto? Así que la niña esté muy intensa no son tan buenas noticias. Hay un poco más de un 50% de probabilidad de que la niña aún se mantenga en el invierno. Hay que estar monitoreando qué pasa entre ahora mismo y junio, pero aún si no está la niña en junio, el Pacífico ecuatorial va a estar más bien frío, y quizás esas tampoco son tan buenas noticias. De nuevo, todo esto cambia rápido, ¿cierto? Pero al menos con la información que tenemos ahora, hay un poquito más de un 50% de probabilidad de que la niña todavía esté durante el invierno, y no decae mucho la probabilidad después, dando a entender de que se va a mantener en un rango más bien frío el Pacífico durante todo el año. Fíjense cómo la probabilidad del niño bien por debajo incluso de la probabilidad climatológica del niño, así que no se ve un niño en el horizonte. Este es el patrón de temperaturas superficiales del mar que se espera para el trimestre, ¿cierto? De nuevo, una niña que ahora sería más bien una niña de Pacífico Central, porque sí se está calentando aquí la costa, sobre todo la costa sudamericana, sobre todo en la parte del hemisferio norte, se ha calentado bastante en el último tiempo. Eso podría debilitar las anomalías acá en el niño 1+2, pero no tanto las anomalías acá en el Pacífico Central. Nuestra compañera ya del último tiempo, esta región cálida aquí cerca a Nueva Zelanda, ¿cierto? Se mantiene cálida según los modelos, ¿cierto? De pronóstico para este trimestre. Con respecto a la circulación, esto es lo que entrega de nuevo el modelo multimodelo determinístico para una variable que nosotros llamamos el geopotencial o algo así como la presión, ¿sí? Puede ser un símil. Vemos más presión de lo normal en este tramo, ¿cierto? Un poquito al sur de los 30 grados sur. Esto es muy parecido al patrón de la oscilación antártica y también es muy parecido al patrón de teleconexión que se genera cuando hay una niña, ¿cierto? Con menos presión de lo normal acá, bien en el extremo sur. También muy parecido al patrón que hemos observado en el último tiempo largo ya, ¿sí? Con esta baja acá más profunda. Se tapa aquí un poco la leyenda, pero aquí hay menos presión de lo normal. Con respecto a la intensidad de la niña, si es que de mantenerse, ¿cierto? Los modelos siguen indicando que es más bien débil, ¿sí? O sea, por ese lado, los modelos sí muestran un calentamiento, o sea, sí están mostrando un calentamiento no tan rápido, ¿cierto? Así que el Pacífico debería mantenerse, al menos en este trimestre, en una condición de la niña y lentamente ir transitando hacia la neutralidad, pero va a ser una neutralidad más bien fría. Vemos cómo el promedio de los modelos recién en el trimestre septiembre, octubre, noviembre, o octubre, noviembre, diciembre, recién pasan el Pacífico a estar en valores positivos de anomalía, ¿sí? Porque si bien uno puede no estar en la niña, pero sí va a estar el Pacífico más bien frío. Con todo eso en mente, este es el pronóstico que algunos centros internacionales están entregando para el trimestre abril, mayo, junio, y coinciden en este patrón muy parecido al que veíamos para abril, ¿cierto? Con menos precipitación de lo normal para la zona centro-sur de Chile y con un poco más de probabilidades sobre lo normal en el extremo sur del país, en Aysén y Magallanes. Llama la atención la confianza que se tiene asimismo el pronóstico emitido por estos centros en que
la probabilidad en algunos sectores es superior al 70%. ¿Sí? Muy seguro estos modelos de que lo que vamos a observar entre abril y junio es un déficit de precipitaciones en esta zona. Nuestro pronóstico también está bastante seguro de que son malas noticias las que continúan en el trimestre de abril, mayo, junio, y nuestro promedio de modelos o ensamblado de modelos entrega una mayor probabilidad de una condición por debajo de lo normal en todo este tramo entre la región de Coquimbo y el norte de Aysén o el sur de los lagos, ¿sí? Y una condición entre normal a sobre lo normal en Aysén y Magallanes, como vemos acá en este achurado. Algunas estaciones del altiplano todavía tienen una tendencia a mostrar una condición ligeramente lluviosa, que es algo relativamente típico de la Niña. Aunque este verano, como mostró Alicia en las primeras figuras, eso se ha desplazado un poco más al sur y fueron estaciones acá en este tramo las que se mantuvieron por sobre lo normal en el verano. Esta es la tabla de pronóstico, ¿cierto? En que pueden ver ahí distintas estaciones con estos rangos normales, ¿cierto? Y que de nuevo ahora están calculados con este periodo 91-2020. Y aquí pueden revisar distintas estaciones con el mismo patrón, obviamente, con el que se construye esta figura. Con respecto a la temperatura mínima lo que va a dominar en gran parte del país es una condición por sobre lo normal. Al menos eso es lo que indica el pronóstico, con excepción de parte de la costa del norte y parte importante de la zona centro del país, en que se espera una temperatura mínima por debajo de lo normal. Estaciones como Santiago, Talca o Temuco, esperamos que las temperaturas mínimas, es decir, la temperatura típica en la noche o en la mañana, esté ligeramente por debajo del valor climatológico para el trimestre de abril, mayo, junio. Eso lo pueden ver, ¿cierto?, en detalle en las tablas, que tiene también el rango de nuevo, con este nuevo periodo y el pronóstico asociado a distintas estaciones. Y con respecto a la temperatura máxima ahora, el panorama es de nuevo esperar mayor probabilidad de una condición por sobre lo normal en la temperatura máxima en gran parte de Chile, principalmente en los valles interiores, con excepción de la zona norte, la región de Arica, Parinacota, y parte de la costa también entre Antofagasta y La Serena, en que esperamos una condición entre normal y por debajo de lo normal, más bien fría, ¿cierto? Pero buena parte del resto del país esperamos una condición más bien por sobre lo normal, y eso es lo que muestran también la tabla de pronóstico. Hay algunas estaciones que quedan con algún grado de incertidumbre, pero la gran mayoría de las estaciones presenta esta condición por sobre lo normal, con las temperaturas máximas. Creo que eso era lo último.